Amable audiencia, nuevamente vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tomando en cuenta este último versículo, que nos enseña que Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo por juez de vivos y muertos, nos da ya la enseñanza de que los muertos volverán a vivir para ser juzgados. Entonces yo leo en Hebreos capítulo 9, la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo siguiente: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios, que está establecido a los hombres que mueran y después el juicio de Dios. Esto debe hacer pensar, razonar, y toda persona debe seriamente pensar que un día, así esté vivo o esté muerto, va a ser juzgado por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que hoy está ofreciendo paz, perdón al alma que ansiosa, necesitada, consciente de su pecado, le busca a Él. Hemos comenzado leyendo el versículo 34. Hemos leído aquí estas palabras. Entonces Pedro, abriendo la boca. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. Así dice el versículo 34 al iniciar. Ahora me llama la atención, y creo que debería llamarnos a todos la atención, y lo veo como un detalle sugestivo, que en el discurso del apóstol hay la mención del nombre de Dios. Se van a fijar ustedes, está el nombre de Dios, que se constituye en el bosquejo de aquel sermón familiar que el apóstol pronunció en la casa de Cornelio el centurión en Cesarea. 7 veces usa el nombre de Dios, y toda vez que lo usa hay una enseñanza para nosotros. En el versículo 34 dice: Dios no hace acepción de personas. Esto me enseña que la rectitud de su juicio es característica de sus caminos y procederes. Los procedimientos de Dios, los caminos de Dios, son como su juicio, rectos. Y una comparación
o una afirmación para decir esto, lo tenemos en el capítulo 2 de Romanos, versículo 11. Allí Dios dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, el pobre, el rico, el sabio, el ignorante, el grande, el chico, el negro, el blanco. No hay acepción de personas. Y en el capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, el negro, el blanco, el chico, el grande, el intelectual, el ignorante, el hombre pobre, el hombre rico, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no hace acepción de personas. No hay preferidos que se pueda decir, este nunca ha pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda vez que se menciona el nombre de Dios en el versículo 36, dice, Dios ha enviado su mensaje, un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Dios ha enviado su mensaje. Para esto utiliza el apóstol el nombre de Dios, como un indicativo de ese Dios que envía un mensaje anunciando la paz por Jesucristo. Su mensaje de gracia proclama amnistía, ofrece las condiciones más generosas de perdón y paz que debes tomar muy en cuenta, y que yo, habiendo sido beneficiario de ese mensaje que empezó a anunciar el Señor, que traía paz, es el que trajo paz a mi corazón. Su generoso corazón me dio perdón y paz cuando le confesé mis pecados. Y esto ha hecho el Señor con todos los que nos acercamos a Él en nuestra triste condición de pecadores y le pedimos perdón. La tercera vez está en el versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Aquí tenemos que Dios le ungió con el Espíritu Santo. Ahora, vale la pena recordar que la unción para el servicio fue previa. Dios le ungió para su servicio, todos sabemos, cuando el Señor se bautizó en el río Jordán, el Espíritu Santo vino y le ungió y quedó el posesionado de la vida maravillosa de Jesús de Nazaret. Pero para su muerte hubo otra unción. Leemos en Mateo 26, verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ante las diferentes opiniones egoístas de quienes presenciaron este hecho, este espectáculo de la unción por esta mujer en Betania al Señor, el Señor aclaró que ella lo ungió para su sepultura. Pero hay otra unción. En Hebreos capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Qué lindo leer que Dios ungió a su Hijo Jesucristo para su servicio. Esta mujer le ungió para adorarle, y el Señor fue ungido con el óleo de alegría. El óleo, la alegría de haber triunfado, la alegría de haber hecho la voluntad de Dios. Sabe, hermano, hay un gozo cuando sabemos que nuestra conciencia nos dice que lo que estamos haciendo es del agrado de nuestro Dios. En el versículo 38 leemos, Dios estaba con él. Fíjese la palabra, Dios estaba con él.
He aquí el significado de su nombre. Fue anunciado y ordenado que su nombre sea Jesús, que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto fue la vida de Jesús entre los hombres. Él era en quien Dios estaba, porque el Verbo se hizo carne. Y dice, indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Jesús es Dios, compruébelo, lea Romanos 9:5, Hebreos 1:8, 1 Pedro 5:20, en fin, tantas otras escrituras. Era Dios moviéndose con nosotros. Pero hay otra cosa que podemos decir, que Dios es por nosotros. En los versos 40-43 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a algunos, a nosotros, los que fueron elegidos, esos apóstoles que comieron y bebieron con él. Su muerte y su resurrección, esa muerte lo hizo Dios por nosotros. Esa resurrección lo hizo Dios por nosotros, para que justificados por él tengamos paz para con Dios. Dice en Romanos el capítulo 8, y esto comprueba que digo que Dios es por nosotros, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Leímos que el nombre del Señor es Dios con nosotros, pero aquí tenemos la promesa, otra más y mejor también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no retuvo a su propio Hijo para sí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué lindo. Dios con nosotros, Dios por nosotros. Pero leemos el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Aquí tenemos otro pensamiento. Dios en nosotros, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Qué bueno, Dios con nosotros, Dios por nosotros y Dios en nosotros. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu corazón? El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Piénsalo y reflexiona. Y si tienes al Espíritu Santo es porque eres creyente. Cuidado, ese ser sagrado, divino que está en ti es Dios. Y tenemos que conducirnos a la altura de ese Dios. Otra vez que se menciona el hombre de Dios, la quinta vez, es en el verso 40. Dice, a este levantó Dios. A este levantó Dios. Dios le levantó al tercer día. La resurrección era una obra de Dios. Eso leemos en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21.
Eso leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 24, verso 33, capítulo 3, verso 15, capítulo 4, verso 10, capítulo 5, verso 30. No hay tiempo para leer estas porciones, pero la resurrección del Señor era obra de Dios. En sexto lugar, en el versículo 41, dice: Dios había ordenado de antemano. ¿Qué cosa? Los testigos. Aquí tenemos Dios ordenando las evidencias de la resurrección, eligiendo testigos para que se constituyan en pruebas indubitables, como dice el libro de los Hechos que estamos analizando, capítulo 1, versículo 3. Dios reunió las evidencias de la resurrección, eligió los testigos con pruebas indubitables. Y por último, en el versículo 42 hemos leído que este es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo. Dios ha señalado a su Hijo por juez, porque dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y ha determinado el día en el cual juzgará con justicia, dice Pablo en Hechos 17:31. Cuán solemne es el nombre de Dios, y cómo el Espíritu Santo guió a Pedro usar en este sermón familiar 7 veces el nombre de Dios, que nos trae lecciones aleccionadoras, animadoras, correctoras cuando estamos equivocados. Vamos a continuar con este tema de Pedro y de Cornelio.